Parte 11 de Trueno, de Neil Shusterman. Capítulo 28. Fama oscura. Todos estaban invitados, y cuando el Dalle Máximo enviaba una invitación, no era posible desatenderla, lo que significaba que el estadio estaría lleno hasta los topes. Goddard había hecho un llamamiento público a todas las almas bajo su protección. Era poco habitual que un segador, y encima uno poderoso, se relacionara con la gente corriente. La comunicación con el resto de la humanidad solía limitarse a la bala, la hoja, la porra y, de vez en cuando, el veneno. Los segadores no sentían la necesidad de hablar con las masas, ni más ni menos. No eran funcionarios electos y solo respondían ante ellos mismos. ¿Para qué ganarte los corazones de las personas si tu único propósito en la vida era detener esos mismos corazones? Así que cuando el Dalle Máximo Goddard, en persona, retransmitió la invitación, todo el mundo se fijó en ella. A pesar de su torre fortificada, Goddard afirmaba ser un segador del pueblo. Y allí tenían la prueba. Estaba dispuesto a compartir su triunfo con la gente corriente de todos los estratos sociales. Al final, las ansias de acercarse a los segadores más famosos del continente pudieron más que el miedo que les inspiraban. Las entradas se agotaron en 5 minutos. El resto tendría que ver el acontecimiento desde sus hogares y puestos de trabajo. Los afortunados que consiguieron entradas para la ejecución sabían que estarían siendo testigos de algo histórico. Les contarían a sus hijos, y ellos a sus nietos, a sus bisnietos y a sus tataranietos, que estuvieron presentes en la criba del segador Lucifer. No temían a Lucifer como los segadores, aunque lo despreciaban, no solo por culparlo de la muerte de Perdura, sino por el silencio del Nimbo y su propio estatus de indeseables. El mundo estaba siendo castigado por sus actos. Era, como Goddard había expresado sin rodeos, la persona más odiada del mundo. Así que era normal que acudieran en masa a presenciar su horrible final. Ya no existían los vehículos blindados. Los vehículos eran impenetrables por naturaleza. Aún así, se fabricó un camión de transporte especial en cuestión de días para el segador Lucifer, equipado hasta con remaches de acero visibles y ventanas con barrotes. El camino de Fulcrum City a Mile High City, donde se celebraría la criba, era en línea recta por una autovía de alta velocidad, pero la ruta que tomó el convoy deambuló haciendo eses por todas las ciudades midamericanas posibles antes de llegar a su destino. Un viaje que habría durado un día se alargó casi una semana. Rowan sabía que explotarían al máximo su criba por su importancia para las relaciones públicas del Goddard, pero no esperaba que lo exhibieran así. Había más de 12 vehículos en el convoy, miembros de la guardia del Dalle en moto y elegantes limusinas con los colores de los segadores de alto rango que viajaban dentro, hasta llegar al enorme camión blindado cuadrado, y unos cuantos guardias en moto detrás, como la cola de un traje de novia. El Dalle Máximo no estaba presente, aunque la primera limusina fuera del azul de su túnica y estuviera salpicada de estrellas relucientes. No había nadie dentro, cosa que las masas ignoraban. Lo cierto era que Goddard prefería no molestarse con la larga y trabajosa expedición, cuando podía obtener el mismo efecto, fingiendo estar allí. No aparecería hasta el mismo día de la criba. Así que puso a Constantine a cargo de escoltar al temido segador Lucifer hasta su condena final. Rowan sabía que a Constantine le habían encargado la tarea de localizarlo y acabar con él 3 años antes. Su túnica y su limusina eran carmesíes, igual que el sello de enemigo público que adornaba el lateral del camión de transporte de Rowan. Se preguntó si sería adrede o una feliz coincidencia. Antes de partir de Fulcrum City, Constantine había visitado a Rowan después de que lo hubieran metido en el camión de alta seguridad y esposado. «Me he pasado muchos años deseando echarte la vista encima», dijo. «Y ahora que lo hago, no me impresionas en absoluto». «Gracias. Yo también te quiero». Constantine se llevó la mano a la túnica, como si fuera a sacar un arma blanca, pero se lo pensó mejor. «Si pudiera cribarte aquí y ahora»,
lo haría. Pero no tengo ningún interés en desatar la ira del Dalle Máximo Goddard. Comprensible, asintió Rowan. Si te sirve de consuelo, preferiría que me cribaras tú a que lo haga él. ¿Y eso por qué? Porque para él mi muerte es una venganza. Para ti sería culminar una misión que ha durado 3 años. Prefiero satisfacer esa necesidad que la vendetta de Goddard. Constantin se relajó. No se ablandó, pero ya no parecía a punto de dejarse llevar por un impulso del que después se habría arrepentido. Antes de conducirte a tu merecido final, quiero saber algo, dijo. Quiero saber por qué lo hiciste. ¿Por qué acabé con los secadores Renoir, Fillmore y demás? Constantin agitó la mano. Eso no. Por mucho que deteste tu oleada de asesinatos de secadores, es evidente por qué los elegiste. Todos tenían un comportamiento cuestionable, y tú te arrogaste al derecho a juzgarlos, aunque no te correspondiera. Esos delitos son motivo más que de sobra para cribarte, pero lo que quiero saber es por qué mataste a los verdugos mayores. Eran hombres y mujeres decentes. El peor era Xenócrates, pero incluso él era un santo comparado con el resto de tus víctimas. ¿Cómo se te pudo ocurrir hacer algo tan atroz? Rowan estaba cansado de negar la culpa. ¿Qué más daba? A esas alturas. Así que contestó con la mentira que ya todos se creían. Odiaba a la guadaña por negarme el anillo, le dijo. Así que quería hacerles todo el daño posible. Quería que todas las guadañas del mundo pagaran por negarse a convertirme en un segador de verdad. La mirada de Constantin podría haber fundido el acero del camión de transporte. ¿Esperas que me crea que eres así de mezquino y ruin? Debo de serlo. Si no, ¿por qué iba a hundir Perdura? A lo que añadió. O puede que simplemente sea malvado. Constantin sabía que se estaba burlando de él, y no le gustaba. Se marchó, y no volvió a dirigirle la palabra a Rowan en todo el viaje, aunque no sin despedirse con una frase que fue como una patada en la boca. Para mí es un placer informarte que tu criba será dolorosa, le dijo el segador carmesí, que rezumaba rencor. Goddard pretende asarte vivo. Los relucientes grilletes nuevos de Rowan habían sido forjados solo para él, y tenían cadenas de acero que golpeaban el suelo del camión cuando se movía. Eran lo bastante largas como para permitirle algo de movimiento, pero lo suficientemente sólidas como para que le costara. Una absoluta exageración. Solo porque se le diera bien escaparse, no significaba que fuera un artista del escapismo, como los segadores pensaban. Sus anteriores huidas se debían a la ayuda de alguien, o a la ineptitud de sus captores. No cabía la posibilidad de romper las cadenas a mordiscos y abrir de una patada la puerta de acero. Pero todos actuaban como si fuera una bestia mítica, con poderes sobrehumanos y sobrenaturales. Aunque quizá fuera eso lo que Goddard quería que pensaran, porque si es necesario encadenar y encerrar en una caja de acero a la criatura que has capturado, significa que eres un gran cazador. En todas las ciudades y pueblos por los que pasaban, la gente se acercaba en tropel para ver pasar el convoy, como si fuera un desfile festivo. Las ventanas con barrotes estaban a distintas alturas y eran más grandes de lo normal de un vehículo de ese tipo. Además, el interior estaba bien iluminado. Rowan no tardó en darse cuenta del motivo. Las ventanas estaban situadas de tal modo que, se colocara como se colocara, se le veía desde fuera, y el interior iluminado garantizaba que no pudiera ocultarse en la oscuridad, al margen de la hora del día. Mientras recorrían bulevares y avenidas, las hordas de mirones de ambos lados de la calle siempre lo tenían a la vista. De vez en cuando se asomaba por una ventana, y cuando lo hacía, la emoción de la muchedumbre alcanzaba su cenit. Lo señalaban, sacaban fotos y levantaban en alto a sus niños para que vieran al joven que había alcanzado aquella oscura fama. Alguna que otra vez los saludaba con la mano, y ellos dejaban escapar risas nerviosas. Otras los señalaba, cuando los señalaban, lo que siempre parecía asustarlos, como si la ira de su inquieto fantasma fuera a llevárselos en plena noche después de su criba.
Durante todo aquello, no dejaba de recordar la lúgubre sentencia de Constantine, la forma en que lo cribarían. ¿Acaso no habían prohibido la criba por fuego? Goddard debía de haberla reinstaurado. O puede que solo la hubiese permitido para aquella criba especial. Por más que Rowan se intentaba convencer de que no lo temía, no había manera. No le daba miedo la criba, sino el dolor. Y habría de sobra, porque Goddard se aseguraría de apagarle los nanobots para que sintiera todo, hasta el último segundo. Sufriría como los herejes y las brujas de épocas más ignorantes. La idea del final de su vida no le resultaba tan problemática. De hecho, se había convertido en algo curiosamente habitual. Había muerto tantas veces, de tantas formas, que estaba acostumbrado. Le daba el mismo miedo que quedarse dormido. Lo que a menudo era peor, porque cuando dormía tenía pesadillas. Al menos, morturiento no se soñaba, y la única diferencia entre estar morturiento y estar muerto era el tiempo que duraba aquel estado. Puede que, como algunos creían, la muerte verdadera acabara por llevar a la gente a un lugar glorioso, inimaginable para los vivos. Así intentaba Rowan suavizar el destino que le esperaba. También intentó suavizarlo pensando en Citra. No había sabido nada de ella, y no cometería la estupidez de preguntar a Constantine, ni a nadie, porque no tenían ni idea de quién estaba al tanto de que seguía con vida. Goddard sí, sin duda. Había enviado a la Suma Dalle de Oximérica a recuperarlos a los dos. Pero, si Citra había escapado, la mejor forma de ayudarla era no hablar de ella en compañía hostil. Teniendo en cuenta cuál era el final del serpenteante camino que recorría, esperaba que ella se encontrara en mejores circunstancias. Capítulo 29. El oso evidente. 3 fechas. Eso era lo único que ocultaba de El cisne plegado. Una del año del lince, otra del año del bisonte y otra del año de la garza. Todo anterior al nacimiento de Anastasia. No tardó mucho en averiguar por qué eran importantes las fechas. Eso fue lo fácil. Conociera la gente o no las fechas exactas, los sucesos que tuvieron lugar en ellas formaban parte del currículo de historia de todas las escuelas. Por otro lado, se trataba de las versiones oficiales, las aceptadas. En la historia, nada era de primera mano, y lo conocido no era más que lo que se permitía conocer. Desde su ordenación como segadora, Anastasia había visto que la guadaña estrangulaba el flujo de información siempre que lo creía necesario, y así definía la historia como le convenía. Puede que no falsificara nada, puesto que el nimbo tenía jurisdicción sobre los hechos y los números. Pero la guadaña podía decidir de qué hechos se informaba al público. No obstante, la información que se prefería dejar al margen no se olvidaba. Seguía existiendo en el cerebro trasero, donde cualquiera podía acceder a ella. En sus días como novicia, Citra se había convertido en una experta en filtrar los datos del cerebro trasero del nimbo, para intentar encontrar al asesino de Faraday. Los algoritmos del sistema de clasificación del nimbo eran parecidos a los del cerebro humano. El orden era por asociación. Las imágenes no se ordenaban por fecha ni hora, ni siquiera por ubicación. Para localizar a un segador de túnica marfil en una esquina, tuvo que repasar imágenes de gente vestida del mismo color en esquinas de todo el mundo, y después acotarlo a través de otros elementos de la escena. Un tipo de farola concreto, la longitud de las sombras, los sonidos y aromas del aire, porque el nimbo catalogaba toda la información sensorial. Encontrar algo era como dar con una aguja en un pajar, dentro de un planeta de pajares. Era necesario emplear el ingenio y la inspiración para averiguar con qué parámetros reducir un campo de información casi infinito. En aquel momento, el reto de Anastasia era aún mayor que antes, porque cuando buscaba a Faraday, sabía lo que buscaba. Ahora no sabía nada más que las fechas. Primero, estudió todo lo que se sabía sobre los desastres en cuestión. Después se zambulló en el cerebro trasero para localizar las fuentes originales y la información que se había omitido convenientemente de los informes oficiales. El mayor obstáculo era su falta de paciencia.
Intuía que las respuestas estaban cerca, pero enterradas bajo tanta capa que temía no ser capaz de encontrarlas nunca. Al final, resultó que Anastasia y Jerry habían llegado unos cuantos días antes del jubileo lunar. Cada luna llena, el sumo Dayet en Kamenin organizaba una gran fiesta que duraba 25 horas, porque 24 no son suficientes. Había todo tipo de entretenimientos, hordas de fiesteros profesionales, y comida traía de todo el mundo para sus invitados. Vístete para el acontecimiento, pero sin tu túnica de segadora, y permanece a mi lado con un invitado o dos, le había aconsejado Tenka. Formarás parte del paisaje. A Jerry se limitó a decirle: disfruta, sin pasarte. Anastasia era reacia a estar allí por miedo a que la reconocieran, y habría preferido seguir investigando en el cerebro trasero, pero Tenkamenin insistió. Te vendrá bien un descanso de la monotonía de tu misión. Te buscaré una peluca colorida, y nadie se dará cuenta. Al principio, a Anastasia le pareció irresponsable y temerario sugerir que un disfraz tan simple podría ocultarla. Pero, como nadie esperaba encontrarse a una segadora muerta en la fiesta, y menos con una peluca azul neón, estaba muy bien escondida a plena vista. Una lección importante para tu búsqueda, le dijo Tenkamenin. Lo que se oculta a plena vista es lo más difícil de encontrar. Tenka era un anfitrión consumado. Recibía a todos en persona y concedía inmunidad a diestro y siniestro. Todo era deslumbrante y divertido. Pero a Anastasia no le sentaba bien, y el sumo Daye se percató de su desagrado. ¿Te resulto autocomplaciente en exceso?, le preguntó. ¿Soy un sumo Daye horriblemente hedonista? Godard organiza fiestas como esta. No como esta. Y también le gustan las casas gigantescas. ¿Ah, sí? Entonces, Tenka le pidió que se acercara para que pudiera oírlo con claridad a pesar del bullicio. Quiero que eches un vistazo a la gente que te rodea y que me digas lo que ves. O mejor dicho, lo que no ves. Anastasia observó lo que la rodeaba. Personas en la piscina de distintos niveles, otras bailando en los balcones, todos con trajes de baño y colorida ropa de fiesta. Entonces se dio cuenta. No hay segadores. ¡Ni uno! Ni siquiera Maqueda y Baba. Todos los invitados son familiares de las personas a las que he cribado desde la última luna llena. Los invito aquí para celebrar las vidas de sus seres queridos, no para lamentar su muerte, y les concedo su año de inmunidad. Y cuando termina la celebración y se limpia la propiedad, me retiro a mi gloriosa suite. Señaló con el dedo la ventana más grande de la mansión, y después le guiñó un ojo, y movió el dedo hacia la derecha, hasta que ya no apuntaba a palacio, sino a una cabañita al borde del terreno. ¿La caseta de las herramientas? No es una caseta para herramientas. Es donde vivo. Las habitaciones del palacio están reservadas para los invitados de honor, como tú, además de para los que carecen de tanto honor, pero hay que impresionar. En cuanto a mi caseta de herramientas, como la has llamado, es una réplica del hogar en el que me crié. Mis padres creen en la simplicidad. Y, por supuesto, tuvieron un hijo que disfruta de las complicaciones sin fin. No obstante, por las noches todavía me reconforta la comodidad de una morada sencilla. Seguro que están orgullosos de ti, dijo Anastasia. Tus padres, me refiero. El sumo Daye Tenkamenin resopló. ¿Qué va? Llevan la simplicidad hasta lo más extremo. Ahora son tonistas. Llevo años sin hablar con ellos. Vaya, lo siento. ¿Te has enterado de que tenían un profeta?, preguntó Tenka en tono amargo. Apareció justo después de tu inmersión. Afirmaban que el nimbo todavía le hablaba. Dejó escapar una risilla triste. Por supuesto, consiguió que lo cribaran. Un camarero se les acercó con una bandeja de gambas que parecían demasiado grandes para ser reales. Sin duda, un producto de las granjas de abundancia experimentales del nimbo. Como siempre, el nimbo acertaba. Su sabor era incluso mejor que su aspecto.
¿Cómo va tu investigación?, le preguntó Tenkamenin. Va, pero el nimbo enlaza los datos de un modo muy desconcertante. Si saco una imagen de la colonia de Marte, me lleva al dibujo infantil de una luna. Una noticia sobre la estación orbital Nueva Esperanza me conduce a un pedido de comida en Estambul para un segador del que nunca he oído hablar. Dante no sé qué. ¿Alighieri? Sí, eso es. ¿Lo conoces? He oído hablar de él. De Euroescandia, creo. Murió hace tiempo. Tuvo que cribarse hace unos 50 o 60 años. Es como todas las conexiones que he encontrado. Ninguna tiene sentido. Entra en todas las madrigueras, le aconsejó Tenka, porque puede que encuentres conejos en alguna de ellas. Sigo sin comprender por qué no me puedes contar más. Si lo que estoy buscando... Tenka suspiró y se acercó más a ella para susurrarle. La información que tenemos procede de otra segadora que después se cribó, supongo que por cargo de conciencia. Por lo demás, no tenemos pruebas reales, y nuestra búsqueda por el cerebro trasero no ha sido fructífera. Nuestro problema es que sabemos lo que buscamos. Mientras uno busca un hombre con sombrero azul, no se fija en la mujer de la peluca azul. Le dio un tironcito a uno de los tirabuzones neón de Anastasia. Aunque le resultaba contradictorio, no le quedó más remedio que reconocer que tenía sentido. ¿Acaso no había visto a Tenka dirigirse a la caseta de las herramientas todos los días, pero su propio sesgo le había impedido comprender la razón? Recordó un vídeo de la época mortal que un profesor les había enseñado en clase. El objetivo era contar cuántas veces se pasaban la pelota a unos compañeros que se movían por la pantalla. Ella acertó, como casi toda la clase. Sin embargo, nadie se dio cuenta de que había un hombre disfrazado de oso que pasaba bailando por el centro de la pantalla. A veces, encontrarlo evidente exigía iniciar una búsqueda sin expectativas. A la mañana siguiente, descubrió algo y corrió a la cabaña de Tenka para contárselo. Su casa era tan modesta que hasta el segador Faraday la habría aprobado. Encontró al sumo Dalle en una reunión. Justo delante tenía a otras 2 personas que no parecían muy contentas de estar allí. Más que eso, estaban abatidas. «Entra, amiga mía», le dijo Tenka a Anastasia. «¿Saben quién es?», le preguntó a sus otros 2 invitados. «No, su excelencia». «Es mi florista. Llena mi palacio y mi casa de bellos arreglos florales». Después se concentró en el más nervioso de los 2 visitantes. Un hombre que rondaba los 40 años, quizá a punto de reiniciar el contador. «Cuéntame cuál es su sueño más querido», le dijo el sumo Dalle. «¿Qué desea más que nada en este mundo? Pero todavía no lo ha hecho». El hombre vaciló. «No se reprima», lo animó Tenkamenin. «No sea tímido. Cuénteme su sueño con todo lujo de gloriosos detalles». Quería un yate de vela», respondió como si fuera un niño sobre el regazo de papá invierno. «Quiero navegar alrededor del mundo». «Muy bien», exclamó el sumo Dalle, y dio una palmada como si con eso se sellara el trato. «Mañana iremos a comprar un yate de vela. Yo invito». ¿Cómo dice su excelencia?», farfulló el hombre, incrédulo. «Cumplirá su sueño, señor. 6 meses. Después regresará aquí y me contará su experiencia. Y después lo cribaré». El hombre estaba emocionado. A pesar de saber que lo iban a cribar, no podía parecer más contento. «Gracias, su excelencia. Gracias». Cuando se fue, el otro hombre, un poco más joven y ya menos asustado que antes, se volvió hacia el sumo Dalle. ¿Y yo? ¿Quieres saber cuál es mi sueño? Amigo mío, la vida a menudo es brutal e injusta. La muerte también. Tenkamenin describió un rápido arco con la mano. Anastasia ni siquiera vio la hoja, pero el hombre cayó al suelo en un instante, con la mano en el cuello, y dejó escapar su último aliento. Lo había cribado. «Avisaré yo mismo a su familia», le explicó Tenkamenin a Anastasia. «Los invitaré al siguiente jubileo lunar».
El giro de los acontecimientos sorprendió a Anastasia, pero no la conmocionó. Cada segador debía elegir su forma de hacer las cosas, concederle su sueño más ansiado a alguien y negárselo a otro. Era un método tan razonable como cualquiera. Había visto a segadores buenos hacer cosas mucho peores. Un equipo de limpieza salió de otro cuarto para limpiar el desaguisado, y Tenka acompañó a Anastasia al patio, donde esperaba el desayuno. ¿Sabes que fuiste mi inspiración? ¿Yo? Preguntó Anastasia. Por tu ejemplo. Permitir que la gente elija el método de su criba y avisarla con tiempo. Era algo inaudito, pero maravilloso. Esa es la clase de compasión que nos falta. Nos fijamos demasiado en la eficiencia, en hacer el trabajo. Después de tu desaparición en Perdura, decidí cambiar mi estilo de criba en tu honor. Permitiría que la mitad de mis cribados vieran su sueño hecho realidad. ¿Por qué solo la mitad? Porque si de verdad pretendemos emular a la muerte tal y como era, debemos ser volubles y caprichosos. Solo podemos endulzarla hasta cierto límite. Tenka llenó un plato de huevos y plátanos macho fritos, y lo colocó delante de Anastasia antes de prepararse uno para él. Qué raro que la muerte nos resulte tan común como para ser capaces de arrebatar la vida y desayunar unos segundos después, pensó Anastasia. Tenka le dio un bocado a un fufú de casaba y se puso a masticar el denso pan mientras seguía hablando. No has cribado ni una vez desde tu llegada. Es comprensible, dadas las circunstancias, aunque debes de estar deseándolo. Entendía lo que quería decir. Solo los segadores del nuevo orden disfrutaban del acto de cribar. Sin embargo, los demás sentían una necesidad vaga pero persistente si pasaban demasiado tiempo sin hacerlo. Anastasia no podía negar que había llegado a sentirse así. Suponía que era el modo en que la psique se adaptaba a ser segador. Lo que estoy haciendo en el cerebro trasero es más importante que cribar. Y creo que he encontrado algo. Le contó lo que había descubierto. Un nombre. Carson Lusk. No era lo que se decía un filón, pero sí un comienzo. Está incluido en la lista de supervivientes, pero no hay nada sobre su vida a partir de esa fecha. Puede que se trate de un error, claro, y que en realidad muriera con los demás. Tenka esbozó una amplia sonrisa. El Nimbo no comete errores, le recordó. Es una pista sólida. Sigue hurgando por ahí. El sumo dalle miró el plato de Anastasia y le echó más plátanos, como un padre preocupado porque su hija come poco. Nos gustaría que empezaras a hacer retransmisiones en directo, le dijo. En vez de ser nosotros los que contemos al mundo que has regresado, creemos que deberías hacerlo tú misma, la segadora Anastasia, con sus propias palabras. No se me da demasiado bien actuar en público, respondió ella, ya que recordaba su horrenda interpretación en Julio César. Solo subió al escenario para cribar al actor principal, como él deseaba, pero tuvo que representar el papel. Fue una horrible senadora romana, salvo en el momento de apuñalarlo. ¿Fuiste sincera y elocuente cuando presentaste tu caso ante los verdugos mayores? Sí. Y tu amigo, el segador Pozuelo, me ha contado que, a pesar de lo que el mundo cree, los convenciste de nombrar su medalla de midmérica a la segadora Curie. Anastasia esbozó una mueca involuntaria ante la mención de Curie. Sí, así fue. Bueno, si fuiste capaz de plantarte delante de los 7 asesinos, asientos para la reflexión, y defender tu postura ante la elegía de segadores más imponente del mundo, creo que te irá bien. Aquella tarde, Tenkamenin la sacó del complejo para enseñarle la ciudad de la que tan orgulloso estaba. Puerto Memoria era bulliciosa y estaba llena de vida. Con todo, el sumo dalle prefería que no saliera del coche. Una cosa es el jubileo, un entorno controlado, y otra esto, donde podría verte y reconocerte cualquiera, dijo, aunque al final resultó tener otra razón para que no abandonara el vehículo. Al acercarse al centro de la ciudad, empezaron a ver tonistas. Primero, unos pocos, pero después empezaron a reunirse a ambos lados de la calle para mirar con odio el coche de Tenkamenin.
Anastasia tenía sentimientos encontrados respecto a aquel culto. Los menos extremistas no estaban mal. Eran simpáticos, a menudo amables, aunque algo persistentes en su proselitismo. No obstante, algunos eran insufribles, críticos, intolerantes. Todo lo contrario de lo que afirmaba ser el tonismo. Y los sibilantes conseguían que el resto de los fanáticos parecieran blandos. Aquella era la rama del tonismo que se había afianzado en la región de Tencamenin. Desde la criba del trueno, estos grupos escindidos son cada vez más extremos, le dijo el sumo dalle. Como si desearan demostrar que así era, cuando hubo bastantes reunidos junto a la calzada, empezaron a lanzarles piedras. Anastasia dejó escapar un grito ahogado cuando la primera golpeó el coche, pero Tencamenin no se inmutó. No te preocupes, no pueden causar ningún daño y lo saben. Siento que tengas que verlo. Otra roca golpeó el parabrisas. Se partió por la mitad y rebotó. Entonces, de repente, los agresores dejaron de lanzar piedras y empezaron a entonar. Emitían una especie de zumbido sin palabras, aunque resultaba distinto al que les había oído a otros tonistas. Tencamenin ordenó al vehículo que pusiera música. Ni siquiera así consiguió ahogar el sonido. Toda esta secta ha tomado un voto de silencio, le explicó a Anastasia sin ocultar su asco. No hablan, solo emiten ese condenado ruido. El Nimbos siempre ha desaprobado el deslenguamiento, pero cuando cayó, estos tonistas decidieron que podían hacer lo que les diera la gana. Por eso el aullido que emiten es peor de lo habitual. ¿Deslenguamiento? Lo siento, creía que lo entendías. Se han cortado la lengua. A Jerry no se le extendió invitación para el paseo por Puerto Memoria. Aunque la tripulación de su barco hacía años que no disfrutaba de tanto tiempo libre, Jerry permaneció en el complejo de Tencamenin para no quitarle la vista de encima a Anastasia y asegurarse de que la trataban bien y de que estaba a salvo. No era una persona egoísta. Siempre le daba prioridad a la tripulación del Spence, puesto que así debían ser los buenos capitanes. Pero el deseo de proteger a Anastasia iba más allá de eso. Tencamenin era descuidado. Sí, ofrecía protección a la segadora, pero ¿había investigado bien a su personal? Y después de ver cómo alardeaba de ella en el jubileo lunar, Jerry se preguntaba si el sumo dalle tendría algo de sentido común. No confiaba en él, y sabía que el sentimiento era mutuo. Entonces llegó la tarde sibilante de Anastasia en Puerto Memoria. Anastasia fue a contárselo a Jerry a su regreso, incapaz de guardárselo para ella. Es como si cada día me golpearan en la cabeza con lo mucho que ha cambiado el mundo mientras yo no estaba, dijo la segadora. El mundo ha sobrevivido a cosas peores, le aseguró Jerry mientras Anastasia no dejaba de pasearse. Sobrevivimos a la edad mortal. ¿Qué puede haber peor que esos horrores? Aún así, no lograba consolarla. Sí, pero sin los verdugos mayores, las guadañas han iniciado algo muy parecido a una guerra civil, como si estuviéramos de nuevo en la edad mortal. ¿A dónde nos dirigimos? A la revuelta, respondió Jerry sin dudar. Las montañas se crean tan grandes levantamientos. Seguro que el proceso no es bonito. Sus palabras solo sirvieron para alterarla más. ¿Cómo puedes tomártelo con tanta calma? Y Tencamenin es peor que tú. Lo acepta como si no tuviera importancia. Como si fuera un chaparrón pasajero en vez de un huracán que lo va a destrozar todo. ¿Por qué está todo el mundo tan ciego? Jerry suspiró y le puso una mano en el hombro, lo que la obligó a detenerse. Por eso me necesita aquí, pensó Jerry, para ser la segunda voz de su cabeza, la que frena a la primera cuando sucumbe al pánico. Todo desastre conlleva una oportunidad. Si un barco se hunde, yo me emociono porque sé que siempre aparecen tesoros entre las ruinas. Mira lo que descubrí en el fondo del mar. Te encontré a ti. Y 400.000 diamantes de segador, puntualizó Anastasia. Lo que quiero decir es que tenemos que enfrentarnos a esto como si se tratara de una operación de salvamento. En el salvamento, lo primero que se hace es evaluar con cuidado la situación antes de ponerse en movimiento.
¿Entonces debería limitarme a observar y esperar? Observa. Aprende todo lo que puedas y después, cuando te pongas en movimiento, lo haces con decisión. Y sé que cuando llegue el momento, lo harás. El sumo dalle Tenkamenin insistía en celebrar cenas formales todas las noches. Su séquito de segadores debía estar presente, además de sus invitados de honor, y desde la llegada de Anastasia y Jerry, Tenkamenin se aseguraba de que no hubiera más invitados. Una cosa era organizar una fiesta para los locales, y otra, exponer a la segadora Anastasia al escrutinio durante una cena. Cuando Jerry llegó aquella noche, Anastasia ya estaba allí, junto con el sumo dalle y los segadores Baba y Makeda. El sumo dalle se reía con ganas de algo que había dicho alguien, o seguramente de algo que había dicho él. Aunque a Anastasia le caía bien aquel hombre, Jerry se hartó de él al cabo de un día. «Te has perdido el primer plato», le informó Tenkamenin. «Te quedas sin sopa». Jerry se sentó al lado de Anastasia y respondió: «Sobreviviré». Las normas de la casa dictan que hay que ser puntuales para la cena, le recordó Tenkamenin. Es cuestión de cortesía básica. Es la primera vez que llega tarde, intervino Anastasia. No tienes que defenderme, contestó Jerry, y se volvió hacia el sumo dalle. Para su información, estaban poniéndome al día sobre los avances en el salvamento de Perdura. Han encontrado la cámara del consejo. En estos momentos transportan los asientos para la reflexión de los verdugos mayores a sus respectivos continentes para convertirlos en monumentos. Creo que eso era un poquito más importante que la sopa. El sumo dalle no comentó nada, pero 5 minutos después, durante el segundo plato, pinchó de nuevo a Jerry. Dime, Jericho, ¿qué le parece a tu tripulación la ausencia de su capitán? Jerry no se dejó enredar. Están de permiso en su ciudad y se sienten muy agradecidos por ello. Ya veo. ¿Y cómo sabes que no están cerrando tratos sin ti? ¿Tratos que podrían poner en peligro la seguridad de Nuestra Señora de las Profundidades? Preguntó usando el último apodo que había acuñado para Anastasia. No pretenda sembrar la duda sobre mi tripulación, Su Excelencia. Son leales hasta el final. ¿Puede decir lo mismo de la gente de la que usted se rodea? Eso enfureció al sumo dalle, que no defendió a su séquito, sino que cambió de tema. ¿Qué le pides a la vida, Soberanis? Es una pregunta muy amplia. Entonces permíteme que lo exprese de otro modo. Cuéntame cuál es tu sueño más querido, Jericho. ¿Qué deseas más que nada en este mundo, pero todavía no lo has hecho? De improviso, Anastasia dejó caer los cubiertos con tal fuerza que despotrilló su plato y se levantó. He perdido el apetito, anunció antes de coger la mano de Jerry. Y tú también. Acto seguido, se alejó hecha una furia sin dejar más alternativa a Jericho que seguirla, aunque solo fuera por conservar la mano. Tenkamenin se echó a reír. Era una broma, Anastasia. Ya sabes que me encanta jugar. La segadora se volvió lo justo para lanzarle la más reprobadora de las miradas. Es usted un completo imbécil, Su Excelencia. Lo que solo sirvió para que se riera con más ganas. Jerry no sabía con certeza de qué iba aquel chiste privado hasta que llegaron a la suite de Anastasia y la segadora cerró la puerta. Es lo que pregunta a la gente antes de cribarla. Ah, lo ha hecho por fastidiarte. Y lo ha conseguido. Al sumo dalle le encanta aprovechar los puntos débiles de los demás y sabe perfectamente cuáles son los tuyos. ¿No te preocupa nada que lo haga de verdad? En absoluto, porque por mucho que le guste jugar conmigo, no quiere volverme contra él. Si me criba, sabe que se convertirá en tu enemigo. Aún así, Anastasia le ofreció una mano, la mano en la que llevaba el anillo de segadora. No era el antiguo, el que el secador Pozuelo había recuperado del fondo del mar después de encontrarla, ya que podría haberse usado para localizarla en caso de que todavía quedara por ahí un secador que comprendiera su propia tecnología. Pozuelo le había entregado uno nuevo, en el que habían engastado uno de los diamantes de la cámara. Bésalo, le pidió a Jerry, solo por asegurarnos. Así que Jerry le tomó la mano y la besó,
pero no en el anillo. Anastasia la retiró por reflejo. Me refería al anillo, no la mano. La alargó de nuevo. Hazlo bien esta vez. Decido no hacerlo. Si te concedo la inmunidad, nadie podrá cribarte durante todo un año. ¡Hazlo! Pero Jerry seguía sin moverse. Y cuando Anastasia le preguntó con la mirada, respondió. Cuando encontré la cámara de las reliquias y los futuros, Pozuelo también me ofreció inmunidad. Pero me negué. ¿Por qué? ¿Qué razón podrías tener para ello? Porque no quiero deberle nada a nadie, ni siquiera a ti. Ella se volvió y se acercó a la ventana para asomarse por ella. Ahí fuera hay cosas de las que no quiero saber nada, pero no me queda más remedio. Necesito saber todo lo que pueda. Miró de nuevo a Jerry. ¿Has oído algo de Rowan? Jerry podría haberle dicho que no tenía ninguna noticia, pero eso habría sido mentir, y nunca mentiría a Anastasia. No quería poner en peligro la confianza que había entre ellas. Guardó silencio un instante, y Anastasia insistió. Sé que Tenkamenin no permitirá que las noticias sobre él lleguen hasta aquí, pero tú has estado en contacto con tu tripulación. Te habrán contado algo. Jerry suspiró, pero solo para prepararla para la respuesta. Sí, tengo noticias, pero no pienso contártelas por mucho que me lo preguntes. Una serie de emociones recorrieron el rostro de Anastasia. Todas las fases del luto en cuestión de segundos. Negación, ira, negociación, depresión y finalmente la decisión de aceptar. No me lo quieres decir porque no puedo hacer nada al respecto, dijo, adelantándose a las razones de Jerry, y me distraería de lo que tengo que hacer. ¿Me odias por ello? Podría responder que sí, por rencor. Pero no, Jerry, no te odio. Por otro lado, ¿podrías decirme al menos si sigue vivo? Sí, sigue vivo. Espero que eso te consuele. ¿Y seguirá vivo mañana? Ni siquiera el Nimbo puede estar seguro de lo que ocurrirá mañana. Contentémonos con hoy.